Al cumplirse 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial, compartimos reflexiones, sentires, lecturas de las y los docentes del CEPEN 92, profesor Mauricio Martín, con el compromiso de seguir sembrando memoria por la verdad y la justicia. Que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. A 50 años del golpe genocida y frente a una avanzada cruenta del fascismo a nivel global, la tarea docente debería estar interpelada. ¿Cómo enseñamos el horror? ¿Cómo construimos memoria desde los escombros? ¿A favor de quiénes enseñamos? ¿Qué sueños tenemos para discutir con nuestros estudiantes? Las respuestas no son unívocas, pero se construyen bajo un mismo escenario. La práctica educativa es una práctica política. Esto significa que como docentes es necesario que tengamos en claro qué mundo, qué sueños, qué vidas deseamos. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo y los 30.400 nos marcaron un camino. Este asunto está ahora y para siempre en nuestras manos. Para pensar la enseñanza de la memoria histórica y su relación con los derechos humanos de hoy, tenemos que establecer algunas continuidades en cuanto a los objetivos políticos y económicos de la última dictadura militar. En lo económico podemos ver una continuidad de un proceso de desindustrialización creciente en la Argentina que durante gran parte del siglo XX fue una potencia en materia industrial. Y desde lo político tenemos que pensar al plan sistemático de exterminio como una forma totalmente cruel y violenta de quebrar la capacidad organizativa de la clase obrera y que hoy, mediante diferentes leyes, discursos, podemos ver también que hay una estrategia de disciplinamiento político muy evidente. Entonces, lo importante es ver qué continúa de aquel momento histórico al día de hoy y qué pudimos quebrar para lograr mayores niveles de participación y de derechos humanos. Me parece que esa es la clave. En tiempos de negacionismo me parece que la memoria se vuelve un elemento fundamental, no solo en la búsqueda de justicia y de reparación, sino también como una forma de reflexionar sobre los sentidos que construimos acerca de los acontecimientos de nuestro pasado. Generar espacios de reflexión crítica es clave para comprender que la realidad que vivimos hoy no apareció de la nada, sino que es el resultado de un largo proceso histórico atravesado por luchas, conquistas y sobre todo por pérdidas irreparables. Recordar no es simplemente mirar hacia atrás, es también reconocer los derechos que se conquistaron, valorarlos y defenderlos, y sobre todo entender que como sociedad tenemos la capacidad y la responsabilidad de transformar nuestra realidad para hacerla más justa, más democrática y más inclusiva. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Memoria, verdad y justicia en una sola palabra. Dignidad. Memoria, verdad y justicia es esta tríada poderosa y simple que construyeron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué es la dignidad? ¿Quién tiene la dignidad? Pienso que la dignidad la tiene el que se sabe débil y vulnerable, pero también se sabe justo o justa. Y si el mundo sobrevive, los profesores de historia explicarán el siglo XX a través de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones. Y para explicar la dignidad, mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de Plaza de Mayo. Eduardo Galeano. La enseñanza de la memoria histórica es un acto de justicia, es un acto sobre los derechos humanos, porque busca poner en palabras aquello que no se nombra, aquello que estuvo silenciado, aquello que se buscó acallar.
Y ese es un acto de justicia en nombre de los derechos humanos. Y en la Argentina, por suerte, nuestro pueblo ha sido bandera de los derechos humanos, de la búsqueda de verdad y de la búsqueda de justicia. Y hoy más que nunca en las aulas tenemos que lograr que esas consignas vuelvan a tener lugar y que sean nuestros jóvenes quienes lleven esta bandera y sobre todo que lleven la palabra a todos los lugares y a la calle. A 50 años del último golpe cívico-militar, ¿por qué crees que es importante seguir construyendo memoria, verdad y justicia? A 50 años del último golpe militar en Argentina, reflexionar sobre la importancia de seguir construyendo memoria, verdad y justicia es más relevante que nunca. En un contexto donde el autoritarismo y la intolerancia parecen ganar terreno, recordar y aprender de nuestro pasado se vuelve una necesidad imperante. La memoria es un acto de resistencia contra el olvido y la manipulación. Al recordar las atrocidades cometidas durante la dictadura, nos comprometemos a no repetir los errores del pasado y a defender los derechos humanos. La verdad, por su parte, es fundamental para sanar las heridas y construir un futuro más justo. Y la justicia, aunque imperfecta, es un paso crucial hacia la reparación y la no repetición de los crímenes de lesa humanidad. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves, de 5 casas, de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. A 50 años del último golpe cívico-militar, ¿por qué crees que es importante seguir construyendo memoria, verdad y justicia? Considero que en estos tiempos que corren, sobre todo, es un acto de resistencia, es un ejercicio obligado para no sucumbir ante las políticas negacionistas de este gobierno nacional actual. Es necesario para fortalecernos al interior de las comunidades que conformamos, que tenemos frente a nosotros un monstruo más mediático que legitima discursos de odio, que legitima discursos que abonan la teoría de los 2 demonios, que además ponen en tela de juicio la lucha incansable de organizaciones de derechos humanos, organizaciones que a lo largo de 50 años han trabajado por visibilizar los horrores del terrorismo de Estado, que han buscado incansablemente a nuestras detenidas desaparecidas y que además nos han enseñado que no hay una búsqueda de venganza, sino de justicia. Somos un país que tiene leyes en materia de derechos humanos que son pioneras, pero estas leyes no se sostienen solas, no se sostienen por el hecho de estar legalizadas. Son leyes que se tienen que sostener con políticas y cuando no las hay en materia estatal, tienen que sostenerse con el pueblo que la tenga presente en la práctica cotidiana. Es, creo, tarea nuestra sembrar memoria a las generaciones a las que el golpe cívico, militar, eclesiástico les es cada vez más lejana. Y a veces resulta, al ser tan lejana, a veces les resulta indiferente. Entonces es un ejercicio consciente de memoria que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado. ¿Cómo se relaciona la enseñanza de la memoria histórica con la reflexión sobre derechos humanos hoy? Creo que hacer un paralelismo entre el pasado del golpe de Estado de la década del 70 y la actualidad nos lleva a pensar en un montón de derechos humanos que no se cumplen, que se atropellan, que se soslayan, que hay una necesidad imperiosa de reconocer derechos, de hacerlos valer, de proteger la vida, la dignidad, los espacios en común que tenemos como sociedad y que necesitamos recuperar, que necesitamos respetar y empezar a tomar conciencia de otra forma, en un mundo alterado, en un mundo en guerra, en un mundo que muchas veces da miedo. Un poco tiene que ver con eso. La enseñanza es fundamental para recuperar esa memoria histórica. El genocidio
con su plan sistemático de exterminio de personas, tuvo su paralelo salvando la distancia de su gravedad con la ejecución de un plan de persecución y destrucción bibliográfica. Las listas negras de libros, los controles de las actividades de extensión de las bibliotecas, el seguimiento de los lectores y las quemas de libros eran prácticas recurrentes. Más de 1.500.000 libros y fascículos de la editorial Centro Editor de América Latina, CEAL, incendió la policía bonaerense el 30 de agosto de 1980, en el marco de una campaña para eliminar las lecturas consideradas subversivas, prácticas que extendieron a otras editoriales y bibliotecas populares de todo el país. Los más de 100.000 libros secuestrados del catálogo de Eudeva es otro episodio recordado de aquella cruzada de la censura. La censura apuntó a textos sobre política, el movimiento obrero y llamativamente a la literatura infantil, que fomentaba la imaginación, la libertad y el cuestionamiento a la autoridad. Algunos de ellos fueron Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, prohibido por su mensaje de libertad y huelga animal. La torre de cubos, de Laura de Batach. El pueblo, que no quería ser gris. La planta, de Bartolo, de Laura de Batach, prohibido por contener un mensaje de solidaridad y resistencia. La censura llegó a tal punto que las bibliotecas ocultaron o enterraron libros. La policía allanaba casas y quemaba ejemplares, como la gran quema del Centro Editorial de América Latina en 1980. Cuando el fuego prendió, vi con asombro que lo avivaban tirando en medio de las llamas, de a uno, todos los libros de mamá. Ardieron Rodolfo Walsh, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Paulo Freire. Fui leyendo los nombres uno a uno y armé un berrinche cuando le tocó a dos míos. El del elefante, que ocupa mucho espacio, y el del Principito. Para que me calme, papá me llevó a comprar un helado y me dijo que de esto que había pasado en casa no podía decir ni una palabra a nadie, que era un secreto de familia. Es peligroso. Volví a escuchar siempre la misma palabra. No sé si lo peligroso es quemar los libros o que los otros se enteren. Por las dudas, le voy a hacer caso. La historia de la Liga Agraria en el norte argentino justo nace en mi ciudad y se termina de desarmar con el golpe de Estado. Tiene que ver con cuestiones de desaparecidos y eso, que los militares lo hacían desaparecer porque lo veían como subversivos al sistema. Y ellos lo único que buscaban era mejorar la economía regional, algo que fue a la par del golpe del 76. Hablar de memoria, verdad y justicia me lleva a pensar en quienes no nos han permitido olvidar. Me recuerda a la profe de literatura en tercer año leyéndonos la carta de Rodolfo Walsh a la Junta. Recuerda a las madres de la filial Alto Valle presentes siempre en cada marcha defendiendo nuestros derechos. Me transporta al encuentro de comunicadores indígenas, la ex ESMA, y a las sensaciones que invadieron nuestros cuerpos. Me rememora el encuentro con Tati Almeida y su amorosidad y fortaleza inclaudicables. Me recuerda que tristemente los genocidios nos hermanan como pueblos, pero también me recuerda a ese hermano que cantó: no me puede el olvido vencer, hoy, como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Y si de vos me dijeran que no exististe, les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tu sonrisa apenas esbozada, tu caricia leve y una espera. Una larga espera de la que no volveremos nunca, o tal vez sí. A 50 años del último golpe cívico-militar, considero muy importante seguir construyendo memoria, verdad y justicia, que la defensa de los derechos humanos de ayer es la defensa de los derechos humanos de hoy. Independientemente de los contextos, siempre decimos que mientras siga habiendo desaparecidos, mientras siga habiendo nietos y nietas apropiadas, el genocidio, los acontecimientos de hace 50 años se siguen perpetuando, porque sigue habiendo familias que siguen esperando a sus familias, sigue habiendo abuelas
que siguen esperando conocer a sus nietos, a sus nietas, y por eso considero hoy más que nunca memoria, verdad y justicia. A modo reflexivo, esta fecha del aniversario de los 50 años del último golpe cívico-militar tiene la particularidad de sorprendernos a su vez con los trabajos que se vienen haciendo de forma paulatina, pero insistente y con mucha continuidad, como por ejemplo en La Perla, poder empezar a identificar personas que en su momento estuvieron desaparecidas. Me parece que es un salto importante. Que se haga en esta fecha tiene un doble sentido y nos invita justamente a reflexionar como sociedad, y más allá de lo partidario, como sociedad, de qué es lo que no tenemos que hacer y a lo que no tenemos que volver. Que podemos tener diferencias, pero que este tipo de cuestiones no tiene que pasar nunca más, y menos de manos del Estado. ¿Cómo se relaciona la enseñanza de la memoria histórica con la reflexión sobre los derechos humanos hoy? Enseñar memoria histórica para mí es compartir una herramienta para la construcción de nuestra identidad como sociedad y nuestra identidad como personas, la de cada uno de nosotros. Es hacer consciente de que aquellos derechos que tenemos fueron resultado de una lucha colectiva, aquella que nos enseñaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo y que nos toca defender cada día de nuestras vidas. Para mí, solamente a través de este ejercicio de la memoria histórica podemos formarnos como personas críticas y sujetos de nuestras acciones, de nuestra necesaria participación política en cada ámbito de la vida en sociedad. Y solo manteniendo viva la reflexión podemos luchar contra la impunidad de ayer, construir colectivamente, y quizás esto sea lo más importante, un escudo infranqueable y poderoso para defender estos derechos que tanto nos costaron conquistar. No sé si puedo sintetizar justicia, verdad y memoria en una sola palabra, pero sí en una frase de un gran poeta que dijo que arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Los textos utilizados en esta producción pertenecen a Victoria Nassisi, Ana María Ponce y Eduardo Galeano. Participaron de esta producción Claudio López, Juan Bacia, Cristian Carrasco, Gabriela Quiñones, Cecilia Mancuso, Nicolás Noé, Natalie Sneck, Nahuel Guerrero, Natalia Navia, Emanuel Jiménez, Gerardo Valenzuela, Josefina de la Cal, Elga Rostan, Sergio Sanín, Paola Gallegos, Álida Contini, Eliana Graciano y Noelia Buenohueque. De la bronca nacen semillas y de las semillas camino. Cada rabia que arde en el pecho es también un sueño que insiste. Que la rabia sea guaira, que el viento se haga grito y que el grito se haga nina, y que el fuego despierte al dormido, al que calla, al que espera, al que aún no camina. Porque la bronca no es derrota, la bronca es memoria, es verdad que no se esconde, es coraje que abre paso a la esperanza. Y cuando la bronca se canta ya no es solo dolor, es fuerza compartida, es pueblo, es voz que no se rinde, es tambor de la pacha que llama, que convoca, que despierta, que respira.